Bueno, entonces hoy vamos con el principio del placer. Ah, Eh, ¿Leo yo o no sé, hay alguien más que quiera leer? Yo lo tengo acá. Tú dinos, ¿quién quieres que lea? No, no, no. ¿Vos querés leer, Guillermo? No, no, lo que pasa es que usted está más, ahí está más desplazado. Yo lo tengo acá en el librito del mensaje. Ya lo Pero, abro, lo abro, eh, lo abro. Lo abro y comparto la pantalla. Está, bueno, ahí está. ¿Ahí lo ves? sí, ahí está. Qué Perfecto. lindo, ¿Lo qué podés ver hermoso. bien? Sí, Perfecto. Entonces, aumento la pantalla. Sí, pero porque está en zona vertical, bueno, lo voy corriendo. ¿Leo entonces? sí, ¿querés que lo achique un poco? No, no, está bien. Yo acá con la mano lo voy ¿cómo es? Con el celular Cursor. mío lo amplio, lo puedo achicar y agrandar. Bien. Perfecto, dale. Bueno, este es muy curioso, es muy gracioso este principio, me encanta. El principio del placer. Si persigues el placer, te encadenas al sufrimiento, pero en tanto no perjudiques tu salud, goza sin inhibición cuando la oportunidad se presente. Este principio puede resultar chocante en una primera lectura. Lo tengo que achicar y agrandar porque la verdad que, a ver si lo pongo en horizontal. Ah, ahora sí lo puse, di vuelta al teléfono. Este, ahí está. No sé qué hacer. Bueno, este principio puede resultar chocante en una primera lectura, porque piensa, ah, se piensa que se está Diciendo, diciendo, bueno, no lo puedo porque se me achica la no te letra y justo preocupes, me sale un mensaje. lo leo yo, no te preocupes. Bueno, Gracias, gracias Guillermo, de todas maneras, gracias, muchas gracias. Bueno, el que principio eso del estuvo placer, bien. está bien, no hay problema. Este es el sexto principio, es el principio del placer y dice, si persigues el placer te encadenas al sufrimiento, pero en tanto no perjudiques tu salud, goza sin inhibición cuando la oportunidad se presente. Este principio puede resultar chocante en una primera lectura, porque se piensa que se está diciendo goza aunque perjudiques a otros, ya que el único freno es tu salud. Pues bien, eso no se está diciendo. En realidad se explica que es absurdo el deterioro de la salud por el ejercicio de placeres exagerados o directamente nocivos. Pero además se destaca que la negación prejuiciosa del placer produce sufrimiento, o que el ejercicio del placer con problemas de conciencia también es perjudicial. En fin, la idea principal es aquella de no perseguir el placer, sino de ejercitarlo también sencillamente cuando se presenta, ya que buscar cuando no está presente el objeto placentero o negarlo cuando aparece, siempre son hechos acompañados de sufrimiento. A este principio, como a todos los otros, no hay que sacarlo del conjunto o interpretarlo de manera que se oponga a otros. De este modo, hay otro principio que dice, cuando tratas a los demás como quieres que te traten, te liberas. Por consiguiente, el sentido cambia cuando se ejercita el conjunto, no en un principio aislado. Bien. Eh,
¿Ustedes quieren hacer algún comentario sobre Sí, yo quería decir uno porque cuando lo conocí hace muchos años, era muy joven, al principio, a mí me resultó primero sano, salvador, porque claro, yo entendía un poco la salud, que no se debe perjudicar la salud. Hasta ahí lo registré en mí y en algunas personas que estuve viendo con respecto a los placeres, porque a mí se me juntó, no sé si les pasó a ustedes, muchos placeres. O sea, ¿cómo decir? Bueno, en la alimentación, en en el deporte o en el estudio o en lo que hacía o en la conversación. Es como que yo veía muchos placeres, ¿no? Hoy por hoy ya a la edad mía ya veo el principio con un poco más de sabiduría o saberes o quizás más inteligencia o quizás más, ¿cómo es? Evadir y entender, buscar una unidad mayor. Pero sí me pasó eso y no tiene que ver con las tensiones. Hoy lo digo así. En esa época cualquier cosa que me tensaba me resultaba, este, bueno, digo, busco el placer para distensar, busco el placer para distensar. No, no era así, pero es más que nada, ¿cómo decir? Este principio lo voy a agarrar desde transferencia y autotransferencia, porque puede ser negativo o positivo, pero de todas maneras es un principio como los demás principios, ¿no? No voy a hablar de técnicamente, sino más bien de corazón. Eso, gracias. Bueno, gracias, Guillermo. No sé si alguien quiere hacer algún comentario sobre este principio, sobre siempre hablamos, por supuesto, de nuestras experiencias, ¿no? Claro. Yo voy a Este, hacer una síntesis un poco brutal, pero... brutal. Y es que el problema no es el placer, sino perseguir el placer. Claro, sí, Que sí, claro, son dos cosas distintas. claro. El placer está todo bien. Es más, si no fuera por el placer, no estábamos acá. Bueno. Pequeño detalle. Claro. Sí, por eso, sintetizo así las cosas, digamos. Claro. Y querías hacer, o sea, querías hacer algún comentario. Bueno, esto de que no estaríamos acá es porque te resulta placentera esta reunión. Claro. No entendí bien esa parte, perdón que vuelvo a preguntar. Y como Occidente cristiano tiene lío con el placer. Negadores de la vida, decía, del cuerpo, Nietzsche. Ah, sí. No, el placer es fantástico. Yo en realidad soy un sibarita de la inspiración creativa. Si no tengo un poco de eso constante diariamente, mm, así que soy team placer. Pero Sí. bueno, no es un bando esto, igual, no es un Perdón, bando. perdón, ¿con placer o sin placer? Ya me estás confundiendo, No, Fernando. team placer. Sin placer. Equipo placer. Yo soy equipo placer. Ah, aquí, de vos sos del equipo placer. Ok, Sí. ya está. Es un placer, por ejemplo, vos pintás y eso te produce placer. Y es placer, Claro. sí. Claro. Lo hago por placer. Claro, lo haces con gusto. Y Porque el así, placer tiene que ver también con la distensión, ¿no es cierto? sí, Claro. sí, Que siempre hablamos de la tensión y distensión. sí, El placer produce una gran distensión si no te pasás de rosca. claro. Claro. Si te pasás de rosca, por ejemplo, comiendo cosas ricas, estás en un problema. Olvídate. Reconozco que también que manejar y sustraerse del placer en un momento determinado por propósitos es una gran cosa también y lo he hecho muchas veces. A ver, Y sí, porque si no queda uno como encadenado, ¿no? Al placentero. Uno debería poder manejarlo. Es decir, me gusta el placer, el placentero, pero yo no estoy preso de eso. claro, está bien.
Se entendió. ¿Y alguien más quiere hacer algún comentario? Sí, a veces pensamos que, bueno, así crecemos, que el placer es malo, ¿no? Cuando éramos jóvenes nos reprimían bastante. Sí. Yo no ligaba mucho este principio al sexo, ¿no? Sí. Como que alguien que persigue el sexo en aquellos años de juventud. Pero no. Yo nunca tuve ese perseguimiento por el sexo opuesto. Pero sí caí en cuenta que, por ejemplo, tenía el placer de tomar algunas copitas y por estar disfrutando del momento a veces me excedía, ¿no? Y es muy claro ahí cómo perjudica a uno su salud. Sí. Y a veces si te excedes perjudicas a otros también, Claro. te pasas por ahí. Pero el placer para mí es excelente, cuando no andas persiguiéndolo y cuando disfrutas de tu salud, ¿no? Que no se perjudica. Claro. Pero sí hay que tenerlo claro que la persecución nos lleva al sufrimiento. Bueno, eso. Sí. Gracias, Oscar. Gracias, Fer, también. Yo recordé una cosa que me causaba, creía, la verdad es que ahora me doy cuenta que no es así, que bueno, era como una costumbre, una adicción. El cigarrillo. Durante muchísimos años, muchos años fumé, pero era, por ejemplo, prender un cigarrillo y dejarlo ahí y el cigarrillo se consumía solo. Entonces decía, uy, lo apagaba y al ratito prendía otro, fumaba 2 o 3 pitadas y de nuevo. Muy adictiva la nicotina, el alquitrán y todo lo que traen los cigarrillos es muy adictivo y es difícil soltar. Pero bueno, hace ya en el 2005 dejé la primera vez y después fui soltando muy de a poquito hasta no fumar más. Pero eso te daba placer a vos, A mí fumar. me daba placer, sí, me daba placer, yo creía que me daba placer porque no, pero era una adicción. Pero prender un cigarrillo, por ejemplo, en algunos momentos donde estábamos charlando con un amigo, nos tomábamos, o una amiga, nos tomábamos un café. Vos me conociste en esa época de fumadora. Sí, sí, fumaba. Sí, me tomaba un café y ese humo que entraba a los pulmones y no sé qué hacía. Bueno, toda esa sensación de alguna manera me resultaba como placentera. No sé explicarlo, porque eso es un vicio en realidad el cigarrillo, como las drogas, como podría ser el alcohol, como comer desmedidamente sin poder frenarse. Este, Claro, son enfermedades, sí. Son adicciones, claro, es una adicción. Hay algo en eso que te produce adicción. Pero lo interesante es que en un momento eh, pude, pude dejar de consumir cigarrillos y fue en una cosa que lo voy a compartir con ustedes porque es una experiencia muy linda. En una en la reja estaba el maestro haciendo una ceremonia y haciendo imposición. Entonces él estaba explicando además, y entonces explicaba y decía, bueno, eh, pidamos aquello que realmente necesitamos. Y la verdad es que yo me recordé que hacía unos días atrás corrí un colectivo, porque en ese momento no tenía auto, corrí un colectivo y no, a la media cuadra casi me muero, porque no me daba el aire. Entonces me acordé de eso y pedí. Cerré los ojos, pero pedí con una fuerza, con unas ganas. Pedí, dije, yo quiero dejar de fumar, quiero dejar de fumar. Y ustedes saben que esa semana empecé dejando y estuve como 3 meses sin fumar y me lo encontré en el 2005, recuerdo muy bien porque se hizo eh, una reunión en el Chaco, en la sala del Chaco,
y fuimos todos a ese lugar, fuimos muchos amigos. Y entonces en un momento se me acercó, que cada tanto yo conversaba con el maestro, se me acercó, me dijo, ¿cómo estás, Nieves? Y le dije, dejé de fumar. Y entonces me dijo, muy bien, pero qué bien, me felicitaba y qué sé yo. Y entonces me empezó a explicar algo que tiene que ver con la imagen. Que cuando algo desaparece del espacio de representación, ya no es posible, a no ser que intencionalmente uno quiera, desaparece y ya está, no volvés a eso, sobre todo en este caso que no estaba bien de salud, ¿no? Les quería compartir porque bueno, estuvimos charlando un ratito, pero no importa, lo que quiero contarles es eso, ¿no? Que algo que hay que, cuando algo uno no lo puede manejar, puede ser interesante tratar de hacerlo desaparecer. Es como decir, ninguno de nosotros, creo, acá aspiraría a cocaína. No, ni se nos ocurre. Bueno, esto sería lo mismo. Claro. Es imposible. Bueno, para mí fumar es imposible. Sí, Guillermo, querías decir algo. Sí, la hago cortita porque es un tema para todos, así que me encanta cuando compartimos. Resulta que acá se prohíbe en todas las provincias fumar, en los lugares, acá en las casas de deporte, donde se hacía cada año los deportistas se fuman por la ventana. Y justamente en ese momento que dejan de fumar en todo el país, yo voy a meter la reconciliación con un amigo. Y bueno, muchos saben, yo juego billar, pool y Argentina, desde el lado de juicio, billar, pool, toda esa mesa. Y en otros países como Corea, que se compite a nivel Guillermo, nacional, no se está te escucha visto bien. no desde los vicios. Las madres, los padres lo ven de otra manera. Y entonces en esa época, cuando voy a Mendoza, dice mi amigo, bueno, vamos a jugar un pool, Guillermo, porque a ellos les gusta que yo vaya, juegue, bueno. Y fuimos a jugar y me llamó la atención porque yo no fumaba, a mí era una resistencia tratar de decirle a veces que no, porque yo agarraba, hice cursos de todo tipo, bueno, pero en la meditación trascendental sí, ahí yo sabía cada cosa que me pasaban porque es mi paisaje de formación, yo de muy joven ya jugaba juegos de mesa, tenía mucho talento, entonces era una carga para mí, una mochila muy brava, ¿no? Porque me la hacían creer y justamente cuando entro al mensaje, cuando entro al humanismo, entro para no creérmela. Y así fue. Entonces, bueno, eso, fui a la reconciliación, doble trayectoria, bueno, nos encontramos, trabajar doblemente, si cometes un error, bueno, y cosas que el negro nos dejó. Así que bueno, la pasé bien y es difícil, ¿por qué? Porque justamente dentro de los placeres hay un contexto general. Justamente cuando voy a Mendoza fue la primera provincia en que se dejaba de fumar, que empezó creo que de Mendoza, después siguió otros lugares donde no se podía fumar en los espacios cerrados y se podía fumar espacio abierto. Eso nada más. Gracias. Disculpen porque No, hay lugar para todos, digamos. no, está muy bien. Está muy bien, gracias. Sí, Oscar, querías decir algo. Más bien quiero preguntarte, cuéntame cómo quitaste esa imagen o qué tengo que hacer para quitar una imagen que me está perjudicando, porque me hiciste hacer una revisión rápida acerca del tema de la imagen, ¿no? Claro. Cuando quiero dejar de pensar en algo es cuando más pienso en eso, ¿verdad? Se impone la imagen, ¿no? Entonces, ¿cómo quitaste esa imagen del cigarro Yo y no, cómo fue eso que te dijo el maestro? claro, yo no, yo no sé cómo hice. La verdad es que fue parece una cuestión de fe. Fue una cosa muy fuerte. Dije, no voy a hacer más esto, no. Y con el tiempo
A veces iba a algunas reuniones y no sé, por ahí le he sacado una pitada a Fernando en alguna reunión, después me lo dejaba porque imagínate, todo baboseado, me lo pasaba a mí, se lo baboseaba, no lo iba a fumar de nuevo él. Por ahí le hacía una pitada a uno, a otro, pero ya me daba como una sensación a nivel social. Y ya, miren, la verdad es que no sé cómo es, pero estuve como 2 o 3 años con un paquete de 10 con 9 cigarrillos en la mesa de luz, por si algún día quería fumar. Ajá. Y se fue descargando la imagen, fue Eso es perdiendo muy carga, importante, fue perdiendo carga la imagen. Fue claro. tan así la pérdida de carga que un día vino mi amigo Tolosa, yo era apoyo y él era administrativo, y me dijo, me quedé sin cigarrillos a esta hora, eran como las 2 de la mañana, estábamos trabajando en esa época del humanismo. Y, y le digo, yo tengo un atado y se lo di, pero y no lo toqué más, porque ya se lo había dado. Y ya no, nunca más volví a comprar ni nada, ni siquiera a pedir pitadas. Porque cada vez que lo hacía me daba como un asquito, como una... no me gustaba. Me dolía la garganta, una pitada, ¿eh? Me dolía la garganta, me pasaban cosas. Es como un rechazo, sin pensar, no es que yo pensaba en eso, era un rechazo, me producía un rechazo. ¿Cómo lo hice? No lo sé. Y lo que me dijo él es eso, o sea, quizás uno lo pueda asociar con lo que acabo de decir antes. Eh, no sé si con algo que te desagrada o que jamás harías. Ah, ok. Claro. Yo también tengo ahí una experiencia de quitar la imagen, creo que va por ahí, ¿no? Bueno, primero eso está muy bien lo que dices que hiciste, que era llevar el paquetito de tabaco como que no te estás castigando, ¿no? No es una cosa que lo estés haciendo pues como, 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 como reprimirte, ¿no? Claro, Sino lo estás haciendo por tu salud. Entonces, mm, la mente y el cuerpo tiene que entender que no lo estás haciendo para fastidiarlo, ¿no? Por así decir. Entonces yo también llevaba el paquete de tabaco siempre y la verdad es que muy poquitas ocasiones tenía así pues ansiedad, ¿no? En cogerlo. Eh, y lo de quitar la imagen, bueno, yo también fumaba desde muy joven, desde los 16 años aproximadamente, y lo dejé cuando me quedé embarazada. claro. Nada más que me quedo embarazada, pues eso, quito la imagen del tabaco porque es mucho la carga que yo tengo emotiva hacia mis, hacia mis hijos, en este caso la gestación, es muy grande y entonces l- lo quito, definitivamente. Lo que pasa que es que luego lo volví a coger otra vez, pero ya después de que a mi hijo no le afectara. Claro. Por ejemplo, el tiempo que le estuve dando el pecho, pues también ahí no fumaba. Pero cuando empezó el problemita, pues ahí es donde lo cogí, ¿no? Y pasó que me tiré 3 años hasta que volví otra vez a quedarme embarazada y ese tiempo estuve fumando. Me quedo embarazada, lo dejo otra vez. Pongo la imagen prioritaria de mi hija, ¿no? Bueno, en este caso no sabía si era hijo o era un niño o niña. Pero esa es otra cosa que también me pasó, que quería que fuera niña y fue niña. Y, y luego pues eso, volvió otra vez a pasar lo mismo.
le pasa esto a la niña y vuelvo yo otra vez a cogerlo con mucha fuerza. Con mucha fuerza. Ya es que me daba igual todo, ¿no? Fumaba uno detrás de otro. Y bueno, llegó un día en que, bueno, ya me tocaba a mí, o sea, hacerlo por mí, no por mis hijos. Tuve pues un problema de que tuve como un esputo, en el esputo iba sangre, me asusté muchísimo y dije, esta es la mía de quitarme, ¿no? Al cabo también de mucho tiempo de haber estado fumando. Y me fue fácil porque sí, efectivamente el tabaco es adicción, pero también es hábito. Claro. Y Sí. como yo ya había tenido, o sea, mi cerebro, ¿no? Por así decir, ya se había hecho haberlo dejado en varias ocasiones. Y entonces, pues, era más fácil romper con el hábito. Y fumaba muchísimo, ¿eh? Mucho, mucho. Pero como mi cerebro estaba acostumbrado a que lo podía interrumpir cuando quisiera, pues entonces lo interrumpí y más por influida por el miedo que me causó que luego fue una faringitis. Nada más, pero bueno, yo me asusté muchísimo. Claro. O sea, ahí pues temí por mi vida. Un Y digo, susto. pues mira, Por el susto no, no, sacaste la imagen. no me quiero mal, ¿sabes? Ya no solamente fueron por los hijos, sino por mí misma. Claro, claro, Y lo dejé. claro. Entonces eso. Pero bueno, lo que quería decir es que lo que no hay es que imponerse como castigo a las cosas. No, O sea, que claro. no lo crea el cuerpo ni la mente que es como un castigo. Eh, sino que es bueno porque te aprecias y te quieres y todo eso. Claro, y te cuidas. Y Gracias. así de suave tiene que ser, sí. Bueno, De nada. gracias. Gracias, Pastori. Me recordaste algo que quizás te... Mira, una de las cosas que yo hice es cambiar el hábito. En vez de... Y me ayudó Ana Martínez con eso porque ella había dejado de fumar y la vi un día que tomaba agua y le digo, ¿qué estás haciendo? Dejé de fumar. Cambiar el hábito, por ejemplo, en este caso, hasta que se borró el hábito de fumar y también las ganas y demás. Tenía siempre una botellita de agua, entonces cuando tenía ganas de fumar tomaba agua. Y cambié el hábito de prender el cigarrillo, Ujú. ¿viste? Por abro la botella, un trago de agua. Cierro la Efectivamente, botella. Muy Cambié el bueno. hábito. Eso es lo que hice. No sé si claro, esto te ayuda en lo que preguntaste, Oscar. Sí. Claro. Yo quería responder también a Oscar, porque es muy buena la pregunta, muy interesante el tema. Porque yo también dejé de fumar y quité la imagen, como dijo el negro. Ahora me doy cuenta que hice eso. Claro. ¿Y cómo lo hice? Con una imagen. Es una imagen también, que queda en copresencia y después va procesando. Que es lo que hizo Nieves, que vas cambiando cositas. Hay que ver la carga, la fuerza de la imagen, el brillo y todo aquello. Claro. Todo lo que corresponde a la imagen, pero yo dejé hace poquito también. Y después tuve un periodo de 12 años donde dejé, volví, todo aquello. Y, qué sé yo, pero este asunto de que es una imagen también, o sea, quitar la imagen es una imagen. Claro. Es poner una imagen, es como una paradoja. Sí. Sí, Eh, cambiar la imagen, ¿no? Y en este caso, sí, como es un hábito, también podéis cambiar el hábito, ¿no? claro, Claro. claro, Que también lo hizo con el agua, también. que no Ah, yo tomaba. te había contado, ¿no, Fer? Que había hecho eso. Creo que te Sí. conté. Sí, sí. A mí me ayudó un montón.
Sí. Y Sí. yo no sé Bien. cuál es, en tu caso, cuál es la imagen que querés soltar, pero Eh, mira, hace muchos años, no voy a dar nombres obviamente, un amigo estaba con un tema, tenía que ver con la sexualidad, en realidad. Él tenía un tema que no podía parar de pensar en el tema. No Claro. solo, no, más allá de ejecutarlo, era el pensamiento absoluto todo el tiempo. No, no, terrible, terrible. Y era, no era un niño, ya era una persona grande. Yo lo conozco de niño, pero, pero ya era una persona grande. Y entonces, pero era tan obsesiva la cosa, con las imágenes, con videos, con, viste, dele que te dele. Y en realidad, tanto es como, es la ansiedad, algo que te produce una fuerte ansiedad, Sí. y entonces comes o haces esto o haces aquello para como disminuir. Es lo que, digamos, desde mi experiencia lo digo, ¿no? Como ir disminuyendo esa ansiedad de alguna manera, como Claro. bajarla. Y hablamos mucho sobre el tema y saben que iba cambiando de carrera, estudiaba 2 años en una facultad, 2 años en la otra, y cuando hablamos de esto, empezó, se ve que resolvió el tema y terminó una carrera. Me causó mucha gracia a mí porque claro, iba saltando de carrera, porque se le iba la energía por otro lado, Claro, ¿no? Y además le producía fuertes tensiones. claro. Y la forma de descargar era en ese pensar, o sea, más que nada. Eh, Tengo que contar que es de familia católica, entonces creo que eso pudo haber influido mucho en su, Seguro que sí. sí, en su vida. No sé, no, no digo que haya sido eso, digo que puede haber sido, ¿no? Porque Sí, sí pasa. padres católicos muy aferrados a la religión, a esta fe, ¿no? O Así. el mito ese de que las prostitutas fueron todos a colegios de monjas. No creo. Pare- Parecería, por lo que comentan, Sí, que para lograr cambiar o quitar esa imagen, primero viene un shock, Claro, Sí, claro. ¿verdad? sí, sí, Parecería que uno cae en cuenta de que se corre en riesgo la vida, un o, fracaso. Eso iba a decir, un fracaso. ¿no? Y pero esa ansiedad, o sea, lo que tú platicas, Nieves, por ejemplo, es que vas corriendo atrás del bus y de repente tuviste ese shock ahí, mm, ¿no? sí. Y ahí decidiste cambiar completamente. Pero el cigarro era un tema de ansiedad o de tensión y el cigarro te ayudaba a bajar ese estrés o esa tensión, ¿no? En realidad te distensa, Claro. porque, o uno cree que lo distensa, porque como es un, digamos, como el Es un cigarrillo es depresor. una adicción, entonces Un como es una, depresor también. Es un claro, depresor. lo utilizás como descarga, pero en realidad no es una descarga, No, claro. ¿viste? No, no, no lo Pero, y es. esto lo sustituiste con el agua. Pero eso, estamos hablando, una cosa es la adicción y la otra cosa es el hábito, como bien lo mencionaba Pastori. Hay un hábito que se relaciona a esa adicción. Si uno lo... Creo que esto, me parece que esto sucede en toda adicción. Me parece que sucede en toda adicción. Bueno, mucha gente empieza a engordar porque come. Deja una adición y agarra otra. Ajá. Bueno, yo O- adelgacé 5 kilos cuando dejé claro, de pero fumar. porque tomabas agua. Fue muy bueno eso. No, porque me bajó la ansiedad. Claro, claro. Entonces ni comía ni nada, pero tomaba agua, pero me Te bajó ayudó la en ansiedad. eso. Sí, sí, sí. Pero mucha gente se agarra con los caramelos, pastillas, todo eso, y se agarra una diabetes de aquella. No, bueno, pero a ver, Pero ¿sabés qué fue el fracaso de la corrida esa? en ¿No? realidad fue un terrible susto. Me pegué un Claro, susto ahí está. fatal, porque no Claro. podía respirar.
El Claro, corazón me iba a 2000, entonces dije, bueno, ya está esto. Y yo dejé de fumar también en mi único embarazo. En realidad tuve otro, pero bueno, no lo perdí. Pero en el embarazo que yo pude proseguir, que es mi hijo, dejé de fumar. Y claro, dejé, mientras lo amamanté, todo, dejé. Y después, claro, es que vivimos también, sobre todo ahora, en situaciones de mucho estrés, ¿no? Entonces Bien. se produce una fuerte tensión y sí, necesitas descargar. sí, Eh, Ahora me acuerdo de una anécdota en Chile con el querido Daniel Zimmerman que partió hace poco, sí, que estábamos en una reunión así de artistas, con el Rafa, él y otros. Y yo no sé si me ofrecieron un cigarrillo y dije que había dejado o algo así. Y Z me dice, bueno, pero uno en una oportunidad, uno debería poder fumarse un cigarrillo aunque él no fume. claro, ¿Viste? Y me vi que tenía razón. claro. claro. Sí, tenés que agarrarlo como adición. Sí, sí. Está perfecto, porque por ejemplo, No, yo no tomo alcohol, pero a veces en alguna reunión puedo, o en una cena me puedo tomar una copa de vino, o en un claro, festejo me puedo tomar una media copa de champán, o, y eso no es una adicción, claro. y eso no me va a hacer mal en sí mismo, y es como un gustito, ¿viste? Es- O una Sí. cerveza, ¿viste? Bien fría en verano, claro. ¿o no? Lo que quería también comentar es que eso, pues, que no solamente es por un shock, que también es por una carga emocional. Claro, Entonces, Ah, ¿sabes? Entonces, cuando uno, pues, ama algo mucho y, no sé, tiene unos sentimientos muy fuertes no tanto por tu persona, sino por eh, los, lo que, lo que traes en ti, ¿no? O sea, tus hijos, claro, eh, te puede cambiar también la imagen. Entonces, eh, no digo que no sea una adicción, porque es una adicción, pero no es tan grande la adicción como lo dicen. Es ni siquiera, o sea, ni el hábito ni la adicción es tan fuerte. Cuando hay una carga emocional, luego claro. no pesa tanto la adicción, ¿eh? O sea que sí, claro, o sea, no, tiene más peso otra carga, o sea, se compensa con mucho, otra carga, se entiende, sí, muy interesante. mucho más. Luego, Sí, las es, cosas pueden cambiar en uno. mm, Vamos, que de eso se trata la transformación de uno, ¿no? claro, La transformación de uno es cuando, pues, mm, reconoce las cosas, ¿no? Y hay una comprensión que va más allá del mismo. claro, Eso Sí. quería decir. sí, Y tener operatividad. Vieron que autoliberación, por ejemplo, se divide entre autoconocimiento y operativa. O sea, la operativa en el trabajo interno es fundamental, porque si no uno queda como un espectador de la cosa. En cambio, en la operativa es cuando se pone interesante, porque uno puede mover acá las palancas, claro. las cosas. Pero esto que es cierto, Fer, y esto que decía Pastori también, porque justamente lo habíamos comentado antes, yo en lo que es el hábito cambié la imagen, pero también cuando estuve embarazada cambié la imagen. Claro, Tenía más peso el embarazo que el y cigarrillo, porque claro, tenía más peso que ese niño tuviera el oxígeno que necesitaba, la alimentación. En ese momento no sé si lo pensé así. O pudiera tomar una leche pura, qué sé yo, no contaminada con pucho.
No, Claro. lo digo así groseramente, ¿no? Pero bueno. No sé si Rosa, vos tenés alguna experiencia que quieras compartir de las adicciones. De las adicciones, no, perdón. Del placer. De las adicciones, no. Del placer era. Del placer. No, estás muteada, estás muteada. No, el único placer que a mí me resultó es viajar. Ah, Lindo. Viajar por todo el sur, me encanta. Y eso siempre me produjo mucha felicidad. mira. Y para mí eso sí es algo increíble. Y es como que llegabas a compartir cosas hermosas. Hasta me habría gustado ir a vivir al sur. Bueno, y después la vuelta a la vida me dejaron acá nomás. Ay, Bueno, pues tenés una linda casa. Pero sí, claro, viajar también es un placer. La verdad que los que hemos podido viajar, hemos pero podido disfrutar de estar en otros lugares. Sí. Y eso puede ser un vicio, no sé. También puede convertirse en un vicio. Amigos, saben que estamos a 13 minutos. Si quieren, hacemos una Falta poco. experiencia. ¿Y Gladys qué opina? Porque bueno, ¿qué opina? No dijo nada Gladys. No, no, pero Gladys, lo que pasa es que no habló y estamos a los 13 minutos para hacer la experiencia, Guille. Así que si quieren avanzamos con una experiencia. ¿Alguien quiere hacer una experiencia o quieren que... arranco yo porque tenemos poquitos minutos hasta que nos pongamos de acuerdo. ¿Sí? Bueno, bueno, si les parece, nos muteamos. Podemos, los que quieran, por supuesto, pueden apoyarse en la respiración, en el sentido de que tomamos el aire lo máximo que podemos, sostenemos un segundo y soltamos todo el aire que podamos. Quizás más del que hemos tomado. De esta manera, lo que podemos conseguir es que se vayan bajando los decibeles, ¿no? Los ruidos mentales. Se vayan aflojando las imágenes. Nos vamos adentrando en ese espacio interno y allí nos vamos conectando con el silencio, donde las imágenes se aquietan. Vamos a ver cómo está nuestro cuerpo, si hay tensión en alguna parte del cuerpo. La aflojamos. Y para ayudarnos a bajar un poquito más las imágenes, vamos a imaginar, vamos a compensar con una imagen donde estamos flotando en aguas cálidas, transparentes, serenas, donde el cuerpo se termina de relajar, de aflojar, para poder sumergirnos, pero en ese espacio interno. Y en ese lugar vamos a pensar en cada uno de los amigos que están presentes,
en los que no pudieron estar hoy. Y en aquellas personas muy queridas que tienen alguna necesidad. Pensamos en la necesidad de esas personas que traemos a este ámbito y pedimos por ellas y por que cada uno de los presentes logren avanzar en lo que necesitan, en lo que necesitamos, que cada uno de nosotros podamos avanzar en aquello que necesitamos realmente. Llevamos ese pedido a nuestro corazón y sentimos ese bienestar que le deseamos a cada uno de los amigos y a cada uno de los seres queridos. Lo sentimos nosotros y lo compartimos con cada una de estas personas. Esa sensación de bienestar se va ampliando en nosotros y nos permite llegar a otros. Quienes lo deseen también pueden agradecer esos avances queridos. Podemos agradecer todo aquello bueno que nos va pasando. Podemos agradecer también, si lo deseamos, este espacio que nos permite profundizar en nosotros y aprender de cada uno de nosotros también. Queridos amigos, buenos amigos, para cada uno de nosotros, paz, fuerza y alegría. También para ti, paz, fuerza y alegría para todos. Igualmente para todos. Mi paz, fuerza y alegría. Paz, fuerza y Y alegría. para todos. Para todos. Sí, chicos, amigos, Más no sé si fuerza lo- y alegría. Gracias, paz, fuerza y alegría para cada uno de nosotros. Saben que, no sé si lo hice muy rápido, pero que nos quedaron 6 minutos. ¿Fue muy rápido? ¿Lo sintieron muy veloz? No, No, estuvo no, bueno. yo No, sí, estuvo ¿No? bien. Ah. muy bien. Bueno, si alguien quiere compartir, no sé, vos querías hablar de Gladys, que estabas, ay, qué bonito ese perro. Estaba Hermoso. dele molestar que quería subirse. Y dele. Ay, no me dejaba en paz. Quería compartir la experiencia. Claro. Ahí está. Oh, Bueno, amigos, entonces, nada, quedamos para el próximo miércoles
Y si alguien quiere compartir alguna cosa que le pasó en la experiencia o algo, solo está el solo abrir el micrófono y expresarse. Pues que casi me duermo. Es una experiencia. En horizontal y entonces más fácil. ¿Querías decir algo, Noemí? Rosa. Sí, eso, que empecé a lagrimear y a bostezar. Bueno, eso quiere decir que acomodaste alguna tensión, ¿no es cierto? ¿Qué dicen ustedes? Está bueno, es excelente. Te pudiste relajar, es muy bueno. Eso es Queda fantástico. uno con mucha armonía después de las experiencias de hacer alguna de bienestar, de algo. Es verdad. ¿Viste? Sí. Y Pastori se nos duerme, porque claro, son las 12:30. Claro, Pastor y pobre, no tenemos. No, la 1:30. Bueno. 1:30. Bueno, vamos, dejamos acá. Buenas noches, Pastor. Buen Buenas noches, descanso. Pastori, que descanse. Buen descanso. Gracias por todo, estuvo muy lindo todo.